Hola, ¿qué tal? Soy Esli Macías Mariño, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Continental del Cusco. Es un gusto estar aquí compartiendo parte de nuestro trabajo de investigación que desarrollamos durante el semestre. Y yo soy Junior Méndez, también estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Juntos realizamos la tesis titulada Efecto de la biocementación con Bacillus subtilis en las propiedades geotécnicas de los suelos parcialmente saturados en Huampar, Alto Poroy, Cusco. El objetivo de esta investigación es presentarles de manera clara los métodos, resultados y aportes de nuestra investigación enfocada en una solución sostenible para la mejora de los suelos arcillosos. En la zona de Huampara Alto, por hoy Cusco, se ha llegado a identificar que los suelos parcialmente saturados presentan diversos problemas geotécnicos, como son la baja capacidad portante, la alta plasticidad y también las grietas, como los asentamientos en suelos arcillosos. Nosotros, al caminar por la zona, observamos asentamientos diferenciales, grietas en plataformas, veredas agrietadas y muchas fallas prematuras en las viviendas construidas en ahí. Todo esto debido a que el suelo, al ser arcilloso, cambia su comportamiento con la humedad. Estos problemas generan altos costos, por ejemplo, en las municipalidades y también llegan a afectar directamente a las familias, por lo que era necesario buscar una solución sostenible. Eh, los métodos tradicionales eh, de estabilización de suelos es el uso de cal o cemento, de que sí funciona, pero tiene un impacto ambiental muy significativo por lo que emiten un de CO2. Justamente por eso es que nosotros consideramos una alternativa muy diferente, que en este caso es la biocementación, un proceso biotecnológico que utiliza bacterias Bacillus subtilis para poder generar carbonato de calcio dentro de los suelos. Este carbonato este carbonato de calcio, perdón, actúa como un ligante natural, cementando el suelo. De esta manera, las partículas del suelo van mejorando su comportamiento también sin dañar el medio ambiente. Mientras que el cemento genera un endurecimiento artificial y también es muy costoso, la biocementación es un proceso más ecológico y con menor huella ambiental. Además, les cuento que la bacteria subtilis utilizada es económica, inocua y fácil de cultivar y es accesible para encontrar esta bacteria. Durante la investigación nosotros nos llegamos a plantear las siguientes preguntas. ¿Cuánto aumenta la capacidad portante con la biocementación? ¿Disminuye la permeabilidad? ¿Mejora el CBR? ¿Cambia el grado de saturación? Gracias a estas preguntas, nosotros nos guiamos en todo el proceso experimental. Antes de cualquier tratamiento, realizamos un análisis. Por ende, como ven en la imagen, hicimos un flujograma. Ahí está de tres partes. Uno es recopilación de datos en campo, otro es eh, recopilación de datos en laboratorio y por último es el trabajo en gabinete. En el trabajo de campo hicimos lo que es la granulometría para nosotros determinar la distribución de tamaños de partículas del suelo. Después en el laboratorio hicimos lo que es el bioestimulante de la bacteria con una combinación de la papa, huevo y azúcar. Y en gabinete hicimos todo lo que es ya análisis estadístico.
En este gráfico podemos observar el análisis granulométrico, también podemos observar la muestra obtenida. En la tabla podemos observar que el más del 42% del material pasa por la malla número 200. Esto nos indica claramente que la presencia predominante de finos. También vemos que los porcentajes altos del material que pasa por la malla 40, 60 y 100 y 200 nos confirman que se trata de un suelo arcilloso, cohesivo y de muy baja permeabilidad. Esta característica es clave porque las arcillas suelen tener problemas de deformación y pérdidas de resistencia, lo que esto justifica la necesidad de poder mejorar este tipo de suelos. Ahora pasamos lo que es al ensayo de suelo natural, ojo, de suelo natural, al ensayo de Proctor para determinar su capacidad de soporte. Aquí nosotros mostramos los resultados de Proctor modificado para el suelo natural. Aquí en la gráfica se puede observar que el peso volumétrico seco alcanzó a los valores de 173 y 188 grados centímetros cúbicos según el cuadro de ensayos realizados. Los contenidos de humedad, como vemos, estuvo entre el 12% y 18%. Esto a nosotros nos permitió identificar, uno, la humedad óptima con la que el suelo alcanza su máxima compactación posible. Estos datos son muy fundamentales para poder comparar luego los efectos de la bacteria. Ahora pasamos a lo que es el gráfico del ensayo de Proctor modificado. En el gráfico muestra la curva de compactación donde se observa el punto máximo del peso volumétrico. Ese punto nos sirve para poder evaluar las mejoras posteriores con la biocementación. Después de realizado este ensayo, pasamos al ensayo CBR para que el suelo, bueno, en este ensayo por el suelo natural, el valor de CBR fue de 2,96%, un valor extremadamente muy bajo. Para ponerlo en contexto, el valor mínimo aceptable para una subrasante de carretera suele estar entre el 6 y 8%. Eh, con, con casi 3%, miren ustedes que este suelo claramente necesita una estabilización de suelo. El coeficiente de permeabilidad, ensayo de la carga de caída. En el coeficiente de permeabilidad, que es de 1.10 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo, este se clasifica como muy baja permeabilidad, típico de las arcillas de alta plasticidad. Esto es típico de suelos arcillosos que retienen mucha agua y cambia su volumen fácilmente. Capacidad portante. Ensayo de carga estática. Aquí en la tabla de la carga con el asentamiento se aplicaron incrementos de cargas que están entre el 25 y 200 kilopascales. Y el asentamiento, miren ustedes, llegó hasta 350 milímetros bajo 200 kilopascales. Esto muestra una deformabilidad muy alta. Finalmente podemos observar que la capacidad portante admisible calculada fue del
57 kilopascales. Esto significa que es insuficiente para estructuras comunes. Ahora pasamos al ensayo de humedad. Para esto, o para hacer este ensayo, tenemos que obtener el grado de saturación del suelo. Y como vemos aquí en la imagen, con los datos obtenidos del análisis, el peso húmedo y el peso seco y el contenido de humedad, hacemos la fórmula para obtener el grado de saturación eh, y nos da un resultado del 58.2%, indicando una alta cantidad de agua retenida en los vacíos. Ahora pasamos al primer tratamiento de biocementación con 500 mililitros de bacterias subtilis. Aquí podemos observar la bacteria subtilis más la combinación de la papa licuada, el huevo licuado y el azúcar. En este caso nos da que es el bioestimulante natural. Ahora, miren, hicimos lo que es el ensayo de Proctor para obtener la capacidad de soporte, pero ya añadiendo lo que es la bacteria subtilis de 500 mililitros. Em, Como observamos, a diferencia del suelo natural, aquí el peso volumétrico seco varió entre 173 y 188 gramos por centímetros cúbicos, pero con una estructura más densa por acción de la bacteria subtilis. El contenido de humedad fue en este caso controlada, mostrando que la biocementación reduce la capacidad del suelo para poder retener agua. Ahora pasamos lo que es al gráfico de la curva. Como vemos, la curva del Proctor muestra un ligero desplazamiento hacia arriba, indicando su mayor densidad. Aquí podemos observar el ensayo de CBR. En las gráficas podemos observar que el CBR aumentó hasta el 8.94%. En este caso, vemos que este valor está triplicando el valor del suelo natural. Ahora pasamos a lo que es el ensayo de carga de caída para obtener el coeficiente de permeabilidad. Eh, Como vemos aquí en la tabla, es el tiempo con una carga hidráulica. Hay varios tiempos que se tomó, es segundos, y el coeficiente de permeabilidad disminuyó a 2.46 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo. Esto significa que el suelo está más cerrado y más cohesivo. Capacidad aportante. Ensayo de la carga estática. En este caso, los asentamientos ahora son menores bajo las cargas similares. La capacidad portante, miren ustedes, mejoró hasta el 85 kilopascales, un aumento del 49% respecto al suelo natural. Vemos que la biocementación aumenta la rigidez, reduce la deformación y permite soportar cargas estructurales mayores. El grado de saturación, eh, el ensayo de humedad. Podemos observar aquí en la gráfica que el grado de saturación ha bajado un 56.28%. Esto nos indica que tiene menor porosidad. Ya. Ahora vamos los ensayos con los suelos, añadiendo bacterias subtilis a 1000 mililitros. Como vemos aquí en el ensayo de Proctor, vemos que los pesos volumétricos secos alcanzaron valores más altos, reflejando
una compactación más eficiente. Ya, aquí nosotros podemos observar la curva de densidad seca y el contenido de humedad, donde la curva nos muestra la mejor compactación de todas las muestras anteriores. Después de realizar este ensayo, hacemos ahora el ensayo de CBR para obtener el dato. Como vemos en las gráficas, son con 12 golpes, 25 y 56 golpes, lo que nos lleva a obtener que el CBR aumentó hasta el 12.13%. Esto cuadruplica el valor del suelo natural. La permeabilidad, ensayo de la carga de caída. Aquí podemos observar el cuadro del tiempo y también de la carga hidráulica, donde el coeficiente de permeabilidad bajó hasta el 1.83 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo. Esto nos está evidenciando mayor deformación de carbonato de calcio. Ahora pasamos al ensayo de carga de estática. Como bien vemos, igual de la misma manera vemos la tabla de carga versus asentamientos. Miren ustedes, el asentamiento bajó 200 kilopascales, fue mucho menor y la capacidad portante llegó hasta 118 kilopascales, duplicando al suelo natural. Por ende, la biocementación aumenta la rigidez, reduce la deformación y permite soportar cargas estructurales mayores. El grado de saturación. Aquí nosotros podemos observar un cuadro de humedad y el grado de saturación. En este caso, el grado de saturación llegó a disminuir el 53.90%. Este es más bajo de los tres grupos anteriores. Ahora vamos a darles los patrones de los ensayos que se realizaron con tres condiciones de tratamiento, viendo que el C0 es el suelo natural, el C1 es el suelo pero con tratamiento ya con la bacteria subtilis de 500 mililitros y el C2 es el tratamiento con Bacillus subtilis con 1000 mililitros. También realizamos diferentes parámetros evaluados que fueron el CBR con el ensayo de CBR, la capacidad portante con el ensayo de la carga estática, el coeficiente de permeabilidad con el ensayo de caída y lo que es el grado de saturación con el ensayo de humedad. Y todo esto reducimos a una tabla comparativa, donde vemos que hemos comparado el C0, el C1 y el C2, donde vemos que la capacidad portante subió de 57 a 118 kilopascales. El CBR pasó de 2.96% a 12.13%. La permeabilidad bajó más del 97%. Ahora, y el grado de saturación disminuyó casi 10 puntos, vean ustedes. La hipótesis general en este caso es la adición de las bacterias Bacillus subtilis, eh, que mejora la capacidad portante, la permeabilidad, la capacidad de soporte de la subrasante y el grado de saturación de los suelos parcialmente saturados. En este caso, el ANOVA probó diferencias significativas. En este caso, en la hipótesis 1, que fue la adición de la bacteria Bacillus subtilis, donde mejora la capacidad portante del suelo. Aquí podemos observar un cuadro de los grupos de C0, C1 y C2, donde podemos interpretar el ANOVA, donde en este caso nos arrojó un valor F que fue mayor al crítico, por lo que en este caso
porque en este caso por lo que se rechaza la hipótesis. Esto nos confirma que la biocementación incrementa significativamente la capacidad portante. Y gracias a esto podemos llegar a la conclusión que la hipótesis 1 es aceptada. Ahora pasamos a la hipótesis 2, que es la mejora de permeabilidad del suelo con la bacteria. Como vemos en el cuadro, también redujimos los tres resultados de los tres grupos diferentes. En la interpretación de la NOVA muestra que el F da un valor y un P valor también es mucho menor al 0.05. Entonces, esto indica que la permeabilidad cambia significativamente entre los tratamientos. Por ende, concluimos que la permeabilidad disminuyó más del 97% entre el C0 y el C2, por lo que la hipótesis 2 es aceptada. En la hipótesis 3 observamos el grupo de C0, C1 y C2 y el CBR. En este caso del cuadro podemos analizar que nos muestra los incrementos progresivos y significativos con mayor dosis de bacteria. Eh, Gracias a este cuadro, nosotros podemos llegar a la conclusión que la hipótesis 3 es aceptada. Ahora, por último, pasamos a la hipótesis 4, que es la mejora de grado de saturación. Igual, hicimos una tabla comparativa de los tres diferentes grupos donde vemos que el grado de saturación disminuye y vemos que la biocementación reduce el contenido de humedad y retenida y mejora la estabilidad volumétrica, por lo que concluimos que la hipótesis 4 también es aceptada. Gracias a esta investigación nosotros llegamos a la conclusión de que la biocementación sí mejora las propiedades geotécnicas del suelo. También se comprobó que aumenta la resistencia, reduce la permeabilidad y mejora la compactación. Muchas gracias por acompañarnos en este video podcast. Esperamos que esta investigación motive a varios de nuestros compañeros y para que puedan explorar con la biotecnología en la ingeniería. Si desean más información pueden escribirnos. Muchas gracias. Hasta la próxima, muchas gracias.